Estamos de regreso en su programa DGII 360, hoy acompañados del Departamento de Régimen Simplificado de Tributación, conociendo de manera amplia todas las facilidades que se les ofrecen a los contribuyentes desde esa importante área de la institución. Conversaremos con Silo Calcaño y Rosalía Andújar, ambos analistas de este Departamento Simplificado de Tributación. Silo es economista, mención, evaluación y formulación de proyectos, mientras que Rosalía es ingeniera industrial con maestría en gerencia y productividad. Bienvenidos por segunda ocasión a DGII 360. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. En nuestra entrevista anterior estuvimos recapitulando todo lo que ofrece este interesante tema del RCT, esta facilidad para los contribuyentes, y nos gustaría conocer cuáles son esos aspectos que debe de tomar en consideración un contribuyente que ya esté acogido al régimen al momento de hacer su declaración. Hay varios aspectos que deben ser considerados y esto depende de la modalidad en la cual está acogido el contribuyente. En el caso de los contribuyentes acogidos a la modalidad ingreso, deben tener pendiente los ingresos percibidos en el año en sus diferentes formas, porque si estos son colocados de forma errónea, tendrían una inconsistencia. Evitar eso, el contribuyente debería llevar su registro de sus diferentes ingresos que percibe. En el caso de los contribuyentes del sector agropecuario, si perciben un ingreso diferente a lo que tiene que ver con su sector, deben tener pendiente que deben colocarlo en una casilla diferente, en la casilla que corresponde. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, puede ser que tenga alquilado una de sus propiedades y el ingreso que perciba de ese alquiler no pertenece directamente a su sector, pero es un ingreso que está percibiendo y este debe ser colocado en la casilla correspondiente. Y qué bueno que mencionas esto, Silo, porque independientemente de que el RCT ofrece como una de sus principales facilidades, que el contribuyente no tiene que hacer reportes todos los meses, pero sí hay que mantener una organización a nivel de lo que es la contabilidad de su proyecto o empresa. Por supuesto, es esencial. Y en el caso de la modalidad compras, que justamente usted lo menciona, son también los que tienen que llevar un registro de las compras que realiza, tomando en cuenta que deben realizar o solicitar más bien sus comprobantes de crédito fiscal a sus proveedores, para cuando les corresponda hacer su declaración anual, tengan entonces su registro para que puedan verificarlo en su administración local cuando le vayan a hacer la presentación de dicha declaración. Aportando un poco a esa parte, es importante que tengan toda su documentación al día, porque nosotros como departamento de RCT realizamos levantamientos para detectar inconsistencias o simplemente para revisar la información que tenemos de los contribuyentes. Y en ese dado caso nosotros podemos ponernos en contacto con usted para pedirle alguna información. Entonces es bueno que tenga a mano sus facturas, sus cartas de retenciones y todo eso, porque en cualquier momento la DGI le puede pedir sustento de alguna actividad. Y de ahí la importancia de tener todo en orden. Y nos gustaría, pues, desde su punto de vista, ¿cuál entienden ustedes es la importancia de este régimen para el contribuyente? Y pues abundar un poquito más acerca de las facilidades. Bueno, básicamente lo más importante o la mayor ventaja que tiene un contribuyente que está acogido al RCT es la simplicidad con la que va a poder hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Porque hace un momento, como comentaba Ricardo, tiene múltiples beneficios, entre ellos es que yo solamente voy a tener una declaración anual única, donde me va a contemplar tanto el ITEVIS como el impuesto sobre la renta. Y esta misma declaración no genera anticipo, por lo cual los contribuyentes acogidos al RCT están exentos de ese pago. Y cualquier pago de un anticipo que haya hecho en el mismo periodo de su acogencia, pues entonces va a ser acreditado en su declaración final. Por ejemplo, a las personas jurídicas no van a tener que pagar impuestos a los activos siempre y cuando el inmueble que tenga registrado esté vinculado estrictamente a su actividad económica, o sea, que ese inmueble esté utilizado para los fines o para las actividades que se desarrollan a manera comercial. Entre otras de las ventajas es que te puedes evitar ese trámite que causa tú tener que presentar no solo el ITEVIS, sino esos formatos de envío 606, 607 que hay que remitir mensualmente a exigencia de la misma institución, pues entonces como contribuyente del RCT no tienes que presentar esto. Entonces se te hace sumamente más fácil tú poder presentar todas tus obligaciones, puedes hacerlo tú mismo. Nuestra declaración, el formulario es muy simple, es corto, muy compacto, o sea que no hay que tener
tanto conocimiento en materia contable o fiscal para poder realizar esta declaración. Hasta el momento hemos hablado de muchos beneficios, pero nos gustaría saber si existe alguna restricción al momento de acogernos al RCT. Sí, por supuesto. Obviamente, si este es un régimen simplificado, tenemos que tener pendiente que no para cada actividad de cada contribuyente se ajuste. Dentro de las restricciones tenemos, por ejemplo, personas jurídicas que ya se estén beneficiando de alguna ley de incentivo fiscal no pueden entrar al RCT. También es en el mismo orden personas jurídicas que tengan dentro de su composición accionaria otra persona jurídica o algún accionista que resida en el exterior. Estas personas no van a poder formar parte ni tampoco mantenerse en el régimen simplificado, porque hay personas que pueden hacer este tipo de cambio de accionistas y actas de asamblea una vez incorporado. Tienen que tener pendiente que si hacen este movimiento probablemente no puedan permanecer en el régimen. Siguiendo por el mismo orden, estas personas jurídicas no pueden tener inmuebles registrados que no estén vinculados, como le comenté, a su actividad económica. Y siguiendo en ese mismo ámbito tenemos toda la parte de los ingresos. Obviamente el RCT es un régimen pequeño y por lo tanto tiene limitaciones para los ingresos. Usted como contribuyente, sea persona física o jurídica, si excede el límite permitido por el RCT, y también tener pendiente que entran aquí lo que son los ingresos consolidados. Dígase que si yo como persona física tengo participación accionaria en una o más sociedades, estos ingresos se suman a lo mío como persona individual o profesional individual, y esto es lo que le llamamos ingresos consolidados. Entonces, si estos ingresos que vienen de todas estas participaciones accionarias exceden también el límite establecido por el RCT, puedo ser excluido. Vamos a recordar a los amigos televidentes el límite de ingresos. El límite para el RC1, modalidad de ingresos, es 9.9 millones. Tú decías que en el caso de las personas físicas que reciban ingresos, ya sea como acciones o sea, que sean accionistas o que reciban ingresos de otras fuentes, todo eso se consolida y no debe de exceder este monto. Sí, correcto. Esto es lo que llamamos ingresos consolidados. Aquí viene todo lo que yo percibo que venga obviamente de una actividad comercial. Es importante recalcar que no importa si esos beneficios fueron o no distribuidos por la empresa. Así se va a cargar a mi cantidad de ingresos percibidos. Y en el caso de una persona jurídica, yo tengo una empresa que no excedo ese monto de, digamos, de ingreso al año, pero recibo algún otro tipo de beneficio. ¿Qué pasa aquí en este caso? Bueno, si estos beneficios, como te comentaba, eran, no pueden ser incentivos fiscales, no pueden ser esas actividades que reciben una u otra bonificación. Pero en el mismo sentido de los ingresos consolidados, funciona de la misma manera desde persona física a persona jurídica. Yo soy parte de tu composición accionaria y si yo percibo ingresos muy elevados, se le puede encargar a la persona jurídica y puede ceder el límite de ingresos. O sea que esta parte de ingresos consolidados funciona en ambas vías. Me imagino que en ese caso, cuando se da esa situación, se procede a excluir a esa, digamos que a esa empresa o a esa persona física que está acogido al RCT. ¿Existe algún otro motivo de exclusión de un contribuyente de este régimen? Sí, hay varios motivos. Básicamente, estas mismas restricciones forman parte de los motivos de exclusión. Aquí podemos manejar más o menos para los últimos años desde que nos acogimos. El mayor motivo de exclusión es el de ingresos, porque obviamente las personas, como te digo, pueden incorporarse al RCT para arrancar su negocio, pero obviamente en el trayecto, y felicidades, pueden tener mayores ingresos, que es lo que todos pensamos. Ya hay otros motivos, por ejemplo, para la modalidad de compras es muy común que sean excluidos por lo que es las ventas. Las ventas identificadas o reportadas por aquellos contribuyentes a lo que ellos le prestan servicio pueden ser mayores en un 10% a lo que se le estimula, porque como comentábamos anteriormente, esta declaración funciona en base a una estimación, a un margen de comercialización. Si supera estas ventas que se le pronostican al contribuyente, o estos ingresos, mejor dicho, entonces puede ser excluido. Partiendo del hecho de que las circunstancias de los contribuyentes no son siempre las mismas, o sea, el mundo va cambiando, el mercado va cambiando, si en un momento determinado mi empresa ha sido excluida, pero ya ese requisito por el cual yo estaba, digamos que saliendo del estatus adecuado para estar en el régimen, ¿puedo retornar si ya mi situación está, digamos que normalizada para volver a acogerme al RCT? Claro que sí. ¿Y cómo puedo hacerlo? Si fui excluido, ¿cómo puedo volver a reintegrarme al RCT?
puede hacer una solicitud de incorporación por el portal y nosotros lo estaremos, o el departamento, de forma exacta, lo estará analizando una vez más, y si está todo pues regulado, obviamente ya podría incluirse en el RCT. Y en el caso inverso, que un contribuyente acogido al RCT desee volver al régimen regular, ¿qué debe de hacer en ese caso? Solicita la exclusión, solicita por medio de una carta, lo puede hacer por medio de su administración local, pero a su vez también la puede hacer por medio de la sede central, depositándolo en el centro de asistencia al contribuyente. Un tema recurrente es el de las tasas y cómo se calculan los pagos. ¿Cómo se calculan los pagos de las contribuciones que deben de hacer los contribuyentes acogidos a este régimen? Esto está contemplado en sus diferentes formularios, pero a su vez depende en la modalidad que esté acogido el contribuyente. Si, por ejemplo, hablamos del contribuyente persona jurídica, hay una tasa específica que pertenece a ese sector, o en este caso a esta modalidad de ingresos, que es un 7%, una tasa de un 7%. Y a esta se le calcula de sus ingresos brutos anuales lo que le correspondería pagar. En el caso de las personas físicas, luego de que se le hace la reducción del 40% de lo que es presuntamente gasto y se le resta también lo que es la exención contributiva, se le aplica entonces lo que son las tasas para personas físicas. En el caso del sector agropecuario, se le aplica en este caso una tasa efectiva de tributación que está basada en el reglamento 58-13, que va a rondar de un 0.5 a un 0.8. Y este depende de la actividad de ese sector, del sector agropecuario. En el caso de la modalidad compras, a este se le aplica una tasa de un margen bruto de comercialización. Y este también depende de la actividad económica del contribuyente. Y ya en todos estos cálculos, ya los formularios, es como lo hemos explicado en diferentes momentos. Estos formularios son bien simplificados, bien fácil y a su vez son bien interesantes el poder entenderlos. ¿Existe alguna herramienta que le permita a los contribuyentes interesados en acogerse a este régimen poder conocer más a fondo de los beneficios y de todo el procedimiento antes de tomar la decisión? Sí, tenemos una herramienta que la podemos verificar en nuestra página virtual, que es el cálculo del RCT. A su vez, pueden también verificar en nuestra biblioteca virtual, en los instructivos que tenemos también disponibles. Estos muestran de forma detallada, con diferentes tipos de ejemplos, cómo usted puede evaluar si puede pues aplicar al RCT. En el primero que les mencioné, que es el cálculo del RCT, ahí no importando la modalidad, usted ahí puede hacer la consulta, cuánto de forma estimada le correspondería pagar en ese año. Esto que le comenta Silo es una calculadora que tenemos a disposición de todo contribuyente, que ya con los ingresos que tienes estimado, que vas a percibir o que ya tienes a mano, puedes tener un preview de lo que podrías estar pagando. En adición, también todas las declaraciones del RCT están disponibles en nuestro portal, que el contribuyente puede descargarlo e ir completándolo para que se pueda ir familiarizando con la declaración en sí. No hay que esperar el momento de presentar para conocer el formulario per se. ¿Exactamente dónde deben de dirigirse los contribuyentes en nuestro portal web? En nuestro portal web, en la sección de documentos, van a encontrar un espacio de una sesión precisamente de régimen simplificado de tributación. Allí van a encontrar todos los documentos, van a encontrar las declaraciones, van a encontrar instructivos también. En el caso de una persona física acogida al RCT, solo compras. Háblanos un poquito acerca del proceso de reporte de gastos. ¿Puede reportar una persona física acogida en esta modalidad de compras todos sus gastos? Bueno, como en el inicio estuvimos explicando, el RCT no contempla el reporte o el envío de los 606 y 607. Por ende, como esto no está contemplado dentro del régimen, no se reportan gastos. Eso es una de las ventajas que tiene el régimen, el no reportar, o más bien el no enviar estos formularios. Pero como el régimen está basado en una estimación, principalmente en esta modalidad, el de compras, no contempla el envío de gastos.
Como hablábamos hace un momentito, puede darse el caso de que a un contribuyente empiece a irle súper bien y exceda el límite de ventas. Si ya este contribuyente aplica para ser excluido del régimen, ¿cómo se da ese proceso? ¿Ustedes le notifican? ¿Qué debe de hacer el contribuyente? ¿Cuáles recomendaciones debe de tomar en consideración para poder hacer esa transición? Sí, cuando nosotros detectamos que un contribuyente cumple con alguno de los motivos de exclusión, lo que procedemos antes que nada es a notificarle. Le notificamos vía su oficina virtual con lo que llamamos una resolución de exclusión. En esta resolución de exclusión le explicamos el motivo por el cual lo estamos excluyendo, tenemos acompañado de la base legal que sustenta este motivo de exclusión. Y es importante que el contribuyente esté al tanto de todos sus medios de comunicación, principalmente la OFB, que es nuestro canal por defecto. Entonces, esta resolución no es definitiva, debido a que nosotros le damos 5 días, luego que recibe la notificación, para que el contribuyente pueda presentar sus alegatos que refuten esta exclusión, porque puede haber contribuyentes que hayan tenido actividades extracurriculares o situaciones especiales por la cual puedan haber excedido. Incluso pueden haber hasta errores en la declaración que simplemente con una rectificativa se corrigen. Entonces le damos esta oportunidad al contribuyente que pueda presentar los alegatos, tiene que hacerlo de forma escrita, depositándolo ya sea en su administración local o en nuestra sede. Posterior a nosotros recibimos, entonces evaluamos a profundidad toda esta documentación. Es bueno, sí es importante resaltar que cuando nos envían estos alegatos deben venir sustentados, deben venir evidencias que nosotros podamos verificar cuando estemos examinando y posterior a esto tenemos un plazo de 15 días para este trámite. Nosotros evaluamos y por la misma oficina virtual le comunicamos al contribuyente nuestra respuesta. Lo más importante de todo esto es que el contribuyente tenga su información de contacto al día, porque ya en este trámite, en este proceso de nosotros poder evaluar, podemos hacer contacto telefónico o vía correo electrónico para requerir información o complementar datos. A propósito de eso que mencionas, en el caso de una empresa que haya tenido una venta extraordinaria durante ese año porque logró un negocio especial, de pronto un montaje de un evento grande, si es una empresa que se dedica a ese rubro, pero eso no es, digamos, que la norma. ¿Qué aplica en ese caso? Si fue un único evento que en un momento determinado generó unos ingresos que excedió el límite. Mira, realmente no vamos a tomar como que sean siempre situaciones extraordinarias, porque no le vamos a poder hacer esta concepción a todo contribuyente, porque si estoy teniendo un ingreso, pues entonces tampoco debo cumplir con la normativa y declarar estos ingresos. Pero existen situaciones, también puede ser que sea excedí el límite de ingresos, pero no por un monto muy alto. Puede ser, sí, que sea una actividad única, pero cuando hablamos de actividades especiales, no nos referimos simplemente a los ingresos, porque obviamente todos queremos que la compañía tenga un gran ingreso no previsto, sino que también hay otros como repartición de bienes que pueden entrar, los mismos beneficios de alguna participación accionaria que yo tenga. Puede ser que yo haya vendido incluso un inmueble y haya percibido ese ingreso, puede ser que lo haya declarado mal, se da la ocasión. También hay ciertos contribuyentes que nosotros no podemos detectar que tengan, los terceros no los reportan, entonces podemos tener una inconsistencia y decirte, mira, me estás facturando sin número de comprobante fiscal, no estás teniendo las retenciones adecuadas, pero puede ser que tu contraparte con cual tuviste la transacción no haya reportado, entonces nosotros podemos evaluar esto a profundidad. Y como decías hace un momentito, es importante que los contribuyentes mantengan toda su información de contacto siempre pues al día, siempre en orden y ojalá recibir una notificación de que estás vendiendo mucho y de que ya debes de hacer un cambio de régimen. Muchísimas gracias a Rosalía Andújar y Silo Calcaño por acompañarnos y conversar con nosotros sobre procesos importantes del régimen simplificado de tributación. Continúen con nosotros porque luego de la pausa, Yeira Suárez estará abordando todo lo relativo a los trámites que son efectuados por el Departamento de RST. Aló. Viejo, ya nos vamos. ¿Renovaste tu marbete? Eh... Bueno. Te quedaste.
Renueva tu Marbete 2022-2023 a partir del 18 de octubre 2022 desde nuestra página web de gii.gov.do o en cualquiera de las entidades financieras autorizadas. Compra tu Marbete y móntate en la ruta. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.